Entonces, ¿qué acontece con esta generación? Hay gente que se han calcinado en el desierto Sí. porque han dejado a la nube irse adelante. Sí, así Y es. Dios te está diciendo, tú tienes que volver a los ayunos, Sí. tienes que volver a la oración. ¿Qué es ir tras la nube? Volver de nuevo a la consagración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Que Dios le bendiga, familia hermosa de Excelencia Cristiana Televisión. Es un placer y es un honor estar con cada uno de ustedes. Su hermana Nelsida Rodríguez le asiste y el día de hoy estamos acá desde la tierra de San José de Ocoa. Estamos aquí en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Amén. Y tenemos un tema muy poderoso de parte del Señor que sé que va a bendecir tu casa, que va a bendecir a tu familia. Así que no te despegues de tu dispositivo porque esta palabra vino para bendecirte. Y para esto estoy acá acompañada de mi hermano Dionis Luis, al cual le voy a dar la oportunidad para que se presente a ustedes. Amén, amén, amén. Nelsida, Dios te bendiga mucho. Amén. Dios bendiga a la audiencia que nos ve a través de la Cámara de Excelencia Cristiana. Un honor que el cielo nos da. Otra determinación más de poder direccionarnos hacia ustedes, trayendo un mensaje de bendición que sé que va a hablar a tu alma y a tu espíritu. Amén, amén. Dionis, nos sentimos también honrados de saber de que podemos estar acá, ¿verdad?, hablando acerca del Señor, y que sé que este video va a ser de bendición para muchas personas. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante, no común, porque las personas hablan poco de esto, de las cosas extrañas que Dios ha hecho, quizás para la mente humana. Quizás la gente se pregunta, pero ¿cómo es posible que Dios haga esto de esta manera? Pero hoy vamos a estar hablando de los designios de Dios. Amén. Amén. Así que para esto vamos a iniciar. Amén. Bien, nosotros a menudo hemos escuchado hablar de Dios y por lo regular las personas hablan de Dios, pero una cosa es hablar de Él y otra cosa es conocerle. Cuando nosotros hablamos de Dios tenemos que percatarnos en saber quién es Él, cuál es la esencia de Él y cuáles son los misterios que engloban a Dios. Dicho sea de paso, uno de los designios o de los misterios que tiene que ver con Dios es que no se conoce a plenitud su esencia, porque Él mismo no cabe en un nombre. Es tan grande que Él no cabe en un significado, es tan grande que Él no cabe en una palabra que lo pueda conglomerar en todo, que lo pueda arrastrar y que lo pueda generalizar. De hecho, por eso Abraham nunca lo conoció como el Dios neto, Abraham lo conoció como Jehová Jireh. Por eso es que nosotros vemos a Moisés lo conoció como Jehová Nisi, significando esto que cada hombre en la Biblia lo conoció de acuerdo a un atributo que en el momento se necesitaba ejercer o un atributo que en el momento se necesitaba responder tocante a una situación. Dicho sea de paso, Elías lo conoció como el Dios del fuego, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si es así, entonces, ¿quién es Dios? Bueno, nosotros en totalidad no podemos definirlo porque Dios no cabe en un significado. Eso es lo primero. Lo segundo es que aunque no podamos definirlo en exactitud o en esencia, pero sí conocemos su destello, conocemos su amor, conocemos su infinita misericordia para con nosotros y conocemos designios de Él. Bueno, los designios tienen que ver con los misterios, tienen que ver con las cosas poderosas, majestuosas, sorprendentes que Dios hace en la vida del ser humano. Cuando nosotros hablamos de designio, estamos viendo al extraordinario Dios manifestarse dentro de lo que tiene que ver con lo ordinario. Ejemplo, nosotros vemos que la Biblia dice que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando sopla sobre su nariz aliento de vida, el hombre se hace un ser viviente. Pero hay algo que acontece y es que cuando el hombre peca, dice la palabra, que la voz de Dios se paseaba sobre el huerto. Es un designio esto. ¿Por qué es un designio? Porque una voz no tiene pies para pasearse. Mas sin embargo, la voz de Jehová se paseaba por el huerto. Otro designio es que Él le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Pero como Dios, siendo omnipresente, habitando en todos los lugares, le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Es un designio de acuerdo a la intención que Dios está preguntando. ¿Por qué? Porque Dios está hablando desde una atmósfera de dimensión. Le está diciendo, en la posición que yo te puse, en la dimensión que yo te puse, no te estoy viendo. Te mudaron, te sacaron, te flagelaron y te llevaron a otra hábitat. Sí. Designio de Dios tiene que ver con lo imposible hacerse posible. Designio de Dios tiene que ver cuando el final te presenta ya el cruce, todo lo que ya termina, el destino. Sí. Entonces un designio de Dios es lo que te dice, vuelve a empezar de nuevo. Designio de Dios tiene que ver con las hazañas poderosas que Dios hizo
en la vida de los hombres en la antigüedad. Designio de Dios tiene que ver con un Dios que abre la matriz de una mujer de 90 años y ella puede producir. Designio de Dios tiene que ver con que Dios ponga todo el destello de la fortaleza de un hombre en su cabello. Destino de Dios tiene que ver, gloria al Señor, con sacar agua de una peña cuando las peñas no dan agua. Así es. Designio de Dios tiene que ver con abrir camino en medio de un mar rojo. Designio de Dios tiene que ver con abrir el paso de un Jordán para que el pueblo camine en seco. Designio de Dios tiene que ver con muchas cosas en la Biblia que cuando nosotros empecemos a enumerar de aquí ahorita no vamos a parar. A eso se le llama designio. De manera tal que a menudo nosotros vemos la mano de Dios obrar en nuestra vida y nosotros no entendemos que son designios del Todopoderoso, porque a esta altura de juego nosotros deberíamos de estar muertos. A esta altura de juego, exacto, para el sistema, para el mundo, para el enemigo, deberíamos de estar colapsados. Más sin embargo, la mano de Dios llegó primero, y cuando la mano de Dios llega, entonces el designio de Dios se activa sobre nosotros y nosotros podemos ver la prominencia de Jehová sobre nuestra vida. Yo quiero enumerar algunos designios del Todopoderoso accionando en la vida del hombre. Y el primer designio que yo quiero hablar acá es cuando Dios habla a Abraham y le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande y voy a hacer una descendencia grande. Cuando Dios habla con Abraham, hay un manuscrito que dice que la estéril no era Sara, sino Abraham. Porque Abraham era astrólogo. Entonces los astrólogos eran aquellos que estudiaban la constelación y estudiaban los astros. Entonces los astros, llamados estrellas, le notificaron a Abraham y al padre de Abraham de que en la casa de este hombre no iba a haber, o iba a haber un hombre que no iba a tener hijos, llamado Abraham. Le dijeron a Taré. Entonces cuando las estrellas le comunican esto a Taré, Abraham obviamente también se lo comunican, porque Abraham también estudiaba eso y Abraham podía comunicarse con ellos. De manera tal que nosotros podemos ver que Abraham no nació en la fe. Abraham vivió una vida idólatra. Exacto. Abraham vivió una vida postrándose ante todo lo que tenía que ver con idolatría, porque su familia, los rasgos familiares, tenían que ver con todo lo que tenía que ver con lo demonio y todo lo que tiene que ver con la deidad. Sí. Ahora bien, cuando las estrellas le dan esa noticia a Taré y a Abraham, le dicen: tú vas a tener un hijo que no va a producir, llamándose Abraham. Mas sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, la atención que me llama acá el Eterno a través de la palabra es que le dice a Abraham: sal afuera, cuenta las estrellas del cielo si la puedes contar. ¿Por qué Dios le dice cuenta las estrellas del cielo? Porque es un designio diciéndole a Abraham: de donde vino tu profecía de esterilidad y de maldición, de ahí yo voy a multiplicar tu descendencia. Las estrellas que hablaron contrario al fruto que tú cargas en tu ADN, entonces esas estrellas tendrán que ser testigos de lo próximo que yo voy a hacer contigo. Wow, designio de Dios. ¿Por qué un designio? Porque Abraham no reunía condiciones para tener hijos. Escucha esto, eso es lo que dicen los manuscritos. Pero nosotros sabemos que la misma Biblia dice que la estéril era Sara, ¿sabe? Pero ese manuscrito que yo leí decía que esa palabra se extrapoló sobre Sara porque ya se hicieron una carne. Pero cuando nosotros vemos la condición de Sara, Sara no tiene condiciones de poder dar a luz. ¿Por qué? Porque ella tiene 90 y pico de años, entonces la matriz ya no está fértil para poder producir. De manera tal que Dios permitió que esta mujer ya anciana, en etapa de ancianidad, produjera y diera a luz un hijo y llamaron su nombre Isaac. Después de tanto tiempo ya la costumbre de la mujer se le había perdido a ella. Después de tanto tiempo ya ahí no había la forma de que esa mujer produjera. Mas sin embargo el designio de Dios es lo que va a revelar luz en medio de la funesta tiniebla que la tierra está revelando. Cuando el designio de Dios se manifiesta, aunque lo imposible para la tierra esté en ejecución, lo imposible es removido porque el designio trae respuesta en medio de la condición que estamos viviendo. En otras palabras, lo que estoy hablando acá es que todo lo que la tierra llama imposible, el designio de Dios lo llama posible. Todo lo que la tierra cerró, el designio lo abre. Todo lo que la tierra detuvo, el designio lo acelera. Por eso es que nosotros vinimos a hablar a una audiencia, a una generación que tiene que entender, que tiene que manejarse bajo el designio del Todopoderoso. Yo no sé cuál fue la profecía que le dieron a una Sara. Yo no sé cuál fue la profecía que le dieron a un Abraham. Pero yo vine a decirte que Dios es experto abriendo matriz cuando el sistema cerró. Dios es experto abriendo matriz cuando el enemigo habló en contra tuya. El designio del Eterno se quiere manifestar sobre ti, solamente hay que tener fe. El tener fe, Nelsida, es lo que me va a llevar a mí a manifestar todo lo que el cielo está hablando, aunque la tierra se ensordezca ante la palabra eterna. En otras palabras, lo que estoy diciendo, la tierra tendrá que ser oído cuando el cielo siempre quiera hablar.
Lo que estoy hablando acá es que la gente tiene que entender que más allá de todo lo que estamos viendo, hay un designio que se quiere cumplir. Pudiéramos hablar de otro designio, un hombre llamado Sansón. Sí. ¿Quién fue Sansón? Sansón fue un hombre que vio la mano de Dios obrar en su vida, pero ¿cómo fue? Fue de una forma rara y extraña. Es que el pelaje, el cabello de Sansón profesaba fortaleza, le daba fuerza. Eso es algo imposible creer, ¿entienden? Es algo que realmente nosotros pudiéramos decir, es extraño ese caso, porque que una persona tenga fuerza, que la fuerza consista en su cabello, nosotros nunca habíamos visto algo sin igual. Mas, sin embargo, era sine qua non el poder de Dios en la vida de Sansón, porque era un designio que Dios determinó sobre su vida. Sí. A eso se le llama designio, lo que la tierra ve raro, lo que la tierra ve extraño. Pero Dios te está diciendo en este día, no importa la situación que la tierra vea extraño, lo que yo voy a hacer contigo lo voy a cumplir por encima de todo lo que el enemigo ha dicho en contra. Sansón, la Biblia dice que de repente él se levanta y cuando va contra el pueblo, los filisteos siempre se levantaban contra él, mas sin embargo Dios lo levanta en un tiempo donde no había rey, donde no había predominado lo que era el orden, porque era en el tiempo de los jueces. Cuando Sansón se levanta en medio de ese tiempo, dice la palabra del Señor que de repente Sansón empieza a librar al pueblo de la mano de los filisteos. Se levantaban un sinnúmero de filisteos contra Sansón, no podían con él. ¿Por qué? Porque el designio de Dios hizo materia en él. Cuando el designio de Dios hace materia en ti, no importa la cantidad que venga en contra tuya, el designio de Dios se encarga de revelar el propósito eterno que no muere aunque el sistema se levante. Ahora, designio de Dios, ¿qué es? Ver a 3 jóvenes en un horno de fuego, ardiendo, y no se quemaron, ni olor a humo, dice la palabra que salió de ellos. ¿Por qué? Porque el designio de Dios siempre va a traer lo contrario a lo que el sistema siempre ve como nulo. Entonces la gente tiene que entender esto y comprenderlo. El horno que te calentaron 7 veces más de lo acostumbrado, el foso de los leones que te abrieron para que los leones te comieran, el designio de Dios hará que tú puedas ver la mano de Dios obrar en tu vida. Mira, es impresionante porque tú hablabas acerca de los nombres que Dios se reveló. Dios es tan Dios que el hombre ni siquiera puede entender su poder. Es tan poderoso que incluso Moisés fue un hombre un poco arretado espiritualmente. Y le digo a Dios que él quería verlo. Y Dios le digo, Moisés, es que no hay hombre que me vea, que aguante mi presencia. ¿Por qué? Porque va a quedar como muerto. Entonces, como la gente no puede entender realmente quién es Dios verdaderamente, Dios se ve en la obligación de revelarse a través de nombres. Por eso de repente tú ves que en una parte él se revela como el Dios, como Jehová Jireh, Jehová Nisi, el Dios que provee, se mueve de manera diferente. A Moisés se le revela como el yo soy. O sea, son nombres, son atributos que pertenecen a Dios, de tal forma de que la gente pueda tener una idea. Pero nosotros todavía no sabemos quién verdaderamente es Dios. Por esto Dios tiene que revelarse de la manera como un Dios que sana. Dios tiene que revelarse como un Dios que provee. Dios se revela como un Dios que liberta, como un Dios que levanta al caído de distintas maneras. ¿Por qué? Por la razón de que el hombre realmente no conoce quién es Dios. Mira, en los milagros son parte de los designios de Dios. Por la razón de que los milagros vinieron a hacer una intervención en lo que es la ciencia. ¿Por qué razón? Los científicos por mucho tiempo han tratado de investigar. Los científicos por mucho tiempo han querido buscar la existencia de Dios. Por cuanto ellos no han entendido ni han conocido la existencia de Dios, y ellos no entienden que los milagros vinieron a interrumpir o a violar las leyes humanas. Pero aquí es donde entra la intervención de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, estos milagros están a cargo de hacer una interferencia en las leyes humanas. Pero ¿cómo tú puedes decirle al Dios que creó la tierra que Él está violando las leyes humanas? Si las leyes que son humanas fueron atribuidas por Él y fueron creadas por Él. Entonces, aquí es donde entran los milagros. Los milagros vienen a callarle la boca a la ciencia humana. Los milagros vienen a callarle la boca al hombre. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que el médico te dijo a ti que tú no puedes parir porque ya tu matriz quizá no puede hacer nada? Tú no puedes parir, no hay forma. El hombre no puede dar hijo por X problema. ¿Cómo es posible que de repente el hombre que se le firmó un papel de que no podía dar hijo, de repente viene y dice, yo soy padre? Y el médico no entiende, dice, hay que hacer una prueba, y cuando hace la prueba 5 o 3 veces, la prueba sale positiva. Este es el designio de Dios, donde la gente y la ciencia humana entiende de que Dios no puede hacer. Entonces los milagros vienen para hacer una intervención y demostrarle a la ciencia, al médico y a los humanos que lo que Dios puede hacer está por encima de lo que el hombre entienda. ¿Por qué? Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Por esta razón estás hablando del horno de fuego. Dionis, el horno de fuego lo mandaron a calentar 7 veces más de lo acostumbrado, y según se cree, este horno
el caliente era tan fuerte que la gente que estaba afuera se quemaban. Y esto pasó con lo que fueron a entrar a Sadrach, Mesach y Abednego. Sí. Cuando lo fueron a entrar, estos hombres no entraron. Estos hombres estaban a una distancia porque fueron a entrarlo. Sí. Y estos hombres se quemaron. Ahí entra el designio de Dios. ¿Cómo es posible que fueron los hombres y fueron estos 3 jóvenes y los hombres mueren, se queman y estos 3 jóvenes no mueren? No mueren. No le pasa Háblame nada, eso. ni olor a humo. Y no se queda ahí. No obstante eso, sino que entrando ellos 3 se encuentran con 4. Este es el designio de Dios. Cuando el hombre entiende que eso te va a matar, entonces Dios dice, yo te voy a dar vida. Lo que el hombre ve imposible, entonces el cielo dice, es una estrategia que voy a utilizar para demostrar mi poder. Por eso, el poder de Dios no puede ser estudiado por la ciencia humana. El que quiere estudiar a Dios se va a volver loco, porque la gente se anda buscando y dice, ok, Dios me creó a mí, pero ¿quién creó a Dios? ¿Y quién creó al que creó a Dios? Entonces la gente va a entrar en una locura. ¿Sabe por qué? Porque el designio de Dios es tan fuerte que le puso al hombre una mente finita. Sí. Porque la mente de él es infinita, es decir, nuestra mente, nuestro pensamiento está limitado. Por más que usted quiera buscarle sentido a quién es Dios, usted no lo va a encontrar. Porque la mente del hombre es una mente limitada. Por eso Sí. los científicos pueden descubrir demasiadas cosas. Los científicos pueden investigarte cualquier cosa de esta tierra, cosas que quizás usted no conoce. Pero se han pasado años y años por descubrir a Dios. Y todavía es la hora que ellos no pueden entender a Dios. Porque el designio de Dios no puede ser entendido por el hombre. Por eso la gente tiene que entender que lo que el hombre no entiende ni sabe, debe de saber que son atributos que Dios ha permitido en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no creó como seres finitos. O sea, somos limitados a los pensamientos, a la creencia. Entonces no podemos querer juzgar lo que Dios hace. Sí. Lo que usted no entienda ahora, como dice la palabra, lo entenderá después. Así Hay es. cosas que tú no vas a entender, que la divinidad de Dios y el poder de Dios te Eso va a dar es la así. inteligencia. Por ejemplo, nosotros tenemos una luz de lo que es ahora mismo el designio de Dios, porque Así es. anteriormente no lo entendíamos. ¿Cómo es posible que una persona con 4 días de muerto viene un hombre y le dice que Lázaro, sal fuera? Y sale. O sea, según los médicos se creen, dentro de 4 días ya este hombre tiene todas las células muertas. Sí. Hay muchas cosas dentro de su cuerpo que no funcionan. Son 4 días que tiene de muerto. Wow. Y 4 días de muerto huele a podrido. Lo que había en Lázaro era pudrición. ¿Y cómo es posible que viene este hombre y se para y le dice, Lázaro, ven fuera? Sí. Ahí entran los designios de Dios. Sí. Lo que la gente ve como imposible, entonces Dios dice, espérate, ahora voy a entrar yo para demostrarle a ustedes que yo tengo el poder para hacer las cosas. Su hermana estaba desesperada, no había forma. ¿Cómo es posible? Hay una niña que está muerta, todo el que está ahí la está viendo muerta. Entonces viene Jesús y dice, tranquilo, Sí. que la niña no está muerta, está durmiendo. Y le dice, mira niña, talita cumi, a ti te digo levántate. ¿Cómo es Levántate. posible? Una niña que está muerta, viene un hombre y le dice, mira, levántate. Ella no está durmiendo, ella no está muerta, ella está durmiendo. Sí. Aquí está entrando que el poder de Dios. Sí. Hay un hombre que desde nacimiento viene ciego. No hay posibilidad, no fue que quedó ciego al transcurso del tiempo, que se le puede hacer algo. Sí. Nació ciego. Entonces viene Jesús y le hace el milagro. ¿Cómo es posible que de un lodo tú le eches saliva y de esta saliva tú me vas a decir a mí que vas a formar algo y me lo vas a poner en los ojos para recibir la vista? Sí. Los designios de Dios. Así es. Designio sobrenatural de Dios. De hecho, el designio de Dios siempre va a ir contra el razonamiento humano. Hay algo, Nelcida, que para que el designio de Dios tome materia en nosotros o tome vida en nosotros y pueda cumplirse en todo lo que nosotros vemos en esta tierra, primero tiene que ir acompañado de algo que nosotros tenemos que depositar llamado fe. Sí. Porque Dios está dispuesto a hacerlo. Ahora, ¿estoy dispuesto a recibirlo? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. De hecho, cuando yo veo el designio de Dios, estoy viendo el plan del cielo para que la tierra no me termine de matar. Estoy viendo el plan del cielo para poder rescatarme, librarme de todos los problemas y los embates que yo tengo en esta Así vida. es. O sea, el designio de Dios siempre vino como respuesta en medio de los tiempos, como respuesta en medio del problema, Así como es. respuesta en medio de la situación que estaba viviendo el pueblo. Fíjate que cuando Dios manda a llamar al pueblo a sacarlo de Egipto, dice la palabra del Señor que de repente estaban, ¿dónde? Estaban saliendo de Egipto y cuando iban Sí. rumbo al Mar Rojo, ¿sabe qué aconteció ahí, Nelcida? ¿Qué? Un designio de Dios. Háblale al mar, toma la vara que tienes en la mano, toca al mar. Una vara, un palo. Una bala, un palo. Y tocó el mar. Y cuando el mar se abre en dos, entonces el pueblo cruza en medio del mar. Algo me llama la atención, lo terrible no es esto. Lo terrible es que cuando el faraón viene detrás, el faraón se ahoga. ¿Por qué? Porque el designio de Dios siempre está alineado a gente de fe. Wow. Es Siempre así. está alineado a su ADN. Siempre está alineado a la gente que son hijos. Siempre está alineado a alguien que esté dispuesto a creerlo. El que no esté dispuesto a creerlo no lo va a ver. O sea, Dios te está diciendo que para ver ese designio, tú tienes que poner de tu parte, tienes que activar tu fe. Yo siento, Nelcida, yo siento Sí. que hay gente que realmente el designio de Dios no ha tomado materia en ellos.
no le ha dado forma, no lo ha librado. Es más, hay personas que están atados porque todavía no tienen fe, pero ya hace rato que Dios despachó su milagro. Sí, te voy a decir esto y te paso Sí, sí. rapidito. ¿Qué hay en un desierto? Sol y Y arena. arena. ¿Cómo es posible que un pueblo estando en un desierto es alimentado? Sí, Maná descenderle desde el cielo y alimentarlo. sí. Escucha esto. O sea, esto es algo impresionante porque Ajá. en el desierto lo único que tú vas a encontrar, ni siquiera agua, no vas a encontrar un árbol, Así tierra y sol, arena y sol. Entonces, de ese pueblo estando en ese desierto sin tener alimento, el Dios de los designios le provee alimento. Sí. Comida para que ellos puedan sobrevivir o sustentarse estando en ese desierto. Dios es terrible, de verdad. Exactamente, y es tan fuerte necesidad que cuando ellos cruzan el mar Rojo, dice la palabra que había una columna de nube y una columna de fuego. Sí. O sea, la columna de nube, nosotros sabemos que esa columna iba como sombra. Sí. Iba dándole sombra al Para pueblo que no le porque diese el sol. para que el sol no lo terminara de Estando en el calcinar, estando en el desierto. Y también iba con ellos como columna de fuego. fuego. Ahora bien, ¿por qué iba como columna de fuego? Porque el fuego es lo que ahuyenta todo espíritu, todo animal o toda bestia, Bestia del campo, del desierto, que se levante contra el pueblo. Sí. Y también le servía como luz en medio del camino. Ahora bien, lo que me llama la atención de esa nube es que toda la tarde, toda la mañana, todo el mediodía era nube, Sí. normal, sombra. Pero esa nube iba avanzando. Si el pueblo se detenía, entonces la nube continuaba como quiera. Así O es. sea, si yo me detengo, el sol me calcina. Pero si sigo la secuencia de la nube, entonces estoy bajo la sombra del Altísimo. Entonces, ¿qué acontece con esta generación? Hay gente que se han calcinado en el desierto Sí. porque han dejado a la nube irse adelante. Sí, así y es. Dios te está diciendo, tú tienes que volver a los ayunos. Sí. Tienes que volver a la oración. ¿Qué es ir tras la nube? Volver de nuevo a la consagración. Así es. ¿Qué es ir tras la nube? Volver de nuevo al perdón. ¿Qué es ir tras la nube? Volver de nuevo al primer amor. Sí. Que tú sabes que en la madrugada tú buscabas a Dios y ahora no lo estás buscando. Sí. Entonces Dios te está diciendo a ti, tienes que ir en secuencia a la nube para que el sol de tu desierto no te calcine. ¿Cuánta gente entraron al proceso? Y es verdad. ¿Cuánta gente se enfrentaron al desierto? Es verdad. Sí. Pero en el desierto se murieron. ¿Por qué? Porque nunca se sujetaron a la nube. Porque cuando yo entré al desierto ya yo no voy a direccionarme. Quien me direcciona es la nube. Sí. Es el designio de Dios. Porque el designio también te da pauta, te da directrices de cómo tú tienes que manejarte. Sí. Iba con ellos como columna de fuego. Pero no obstante a eso, también Dios le puso una ropa a ellos. Y esa ropa nunca se la cambiaron hasta que salieron del desierto. ¿Dónde se bañaban? Porque no había agua. No había agua tampoco. ¿Dónde se bañaron? En ese desierto con una sola ropa durante 40 años, Nelsida. 40 son 40. Pero yo no aguanto un día con una ropa. Imagínate 40 años. Imagínate 40 años. Un año lo vemos como el final, de verdad. Imagínate 40 años. 40 largos años. 40 años en un desierto con una misma ropa, con un mismo calzado, comiendo maná fresco todos los días. Y caminando por un camino largo, porque recuerda que el camino donde ellos iban a transitar era un camino corto. No, era un camino corto, pero ellos nunca aceleraron el paso a la obediencia. Exacto. Entonces, si tú ves en el mapa, Dios lo puso a dar una vuelta terrible. Exactamente, porque el problema del desierto es que el desierto mío se hace más largo de acuerdo a mi obediencia. Si yo no tengo obediencia, mi desierto se hace largo. Pero si yo tengo obediencia, entonces mi desierto se hace corto. El problema de mucha gente es que están en el desierto, pero por no obedecer a Dios, Sí. están durando mucho tiempo. ¿Sabía algo? Dios determinó que el pueblo iba a durar 40 años en el desierto. ¿Te digo cuánto dice Pablo que duraron? 430 años. ¿Sabe por qué duraron 430 años? ¿De dónde salieron esos 30? Si Dios había dicho 400. 400. Pablo se contradice a Dios. No. Pablo no se puede contradecir a Dios porque Pablo sabe que él tiene que vivir alineado al propósito. Y un hombre con un intelecto como el de Pablo no se puede equivocar en No. algo tan básico. ¿De dónde salieron esos 30 años? Esos 30 salieron porque el pueblo quiso andar de acuerdo a su obediencia, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a todo lo que él quería, de acuerdo a toda su voluntad. Entonces, cuando el pueblo quiere andar de acuerdo a su voluntad, va a durar más tiempo del que Dios determinó que iba a durar en el desierto. Sí. Y este es el detalle. Hay gente que tienen que entenderlo acá. Si Dios determinó que vas a durar 400 y duraste 430, entonces ¿quién te dio los 30? Ay, ay. Tu desobediencia. Es Porque así. el detalle está en que tú tienes que acoplarte al designio. Así Si es. tú no te acoplas, si no te adhieres al designio, entonces va a haber problema. Ese designio de Dios también provocó que una peña brotara agua. Ay, sí. Háblame de eso. Una peña. ¿De dónde va a proporcionar agua una peña? Si el agua debe ser proporcionada desde tierra. Exactamente. ¿Sabe? Entonces, cuando yo veo la peña brotando agua,
Esto me llama la atención porque ahí entonces es algo más loco todavía, como decimos en buen dominicano. Es algo más terrible todavía. ¿Por Sí. qué? Porque la peña, por lo regular, es una roca que nosotros lo vemos seco. Se moja solamente si le echamos agua, pero si no le echamos, Sí. entonces no se moja. Así. Entonces, de manera tal que cuando yo veo la peña brotando agua, estoy viendo un milagro sobrenatural, Wow, pero que sí. solamente se le puede adjudicar al designio de Dios. Es así. También, en ese mismo desierto, maná. Escucha Sí. esto, Wow. maná en el desierto. Un maná en el desierto, Nélida, es el pan que Dios preparó para que el pueblo pudiera comer. Así es. Bien, te voy a decir algo. Había un maná en el desierto que Dios le dijo, si ustedes dejan para mañana y se amontonan, se le va a dañar, se le va a podrir, le va a coger gusano. Es hoy. Es ahora, tienen que comerse lo que está ahora. Bien. Cuando el pueblo probó a Dios que lo dejó, el pueblo al otro día vieron todo el maná lleno de ¿qué? De gusano. De gusano, Pero así es. ¿cuánto tiempo duró el maná en el arca? Eso te iba a decir ahora mismo. El maná duró en el arca mucho tiempo. Dentro del arca. Dentro del arca y ese maná estaba fresco. Wow. Los Porque hay designios de Dios. Los designios de Dios. Y hay un detalle profundo. Y es que cuando tú vives en la misma presencia te conserva. Te conserva, La así misma es. presencia te guarda. Sí. La misma presencia te protege. Y este es el detalle de mucha gente que tomaron gusanos, que se volvieron putrefactos, Wow. porque nunca se metieron bajo la cobertura del Dios Dios de los mío. designios. Es así. Cuando tú no estás bajo la cobertura del Dios de los designios, entonces Padre. tú eres un putrefacto maná, que los gusanos Mucha hacen ciencia. nido dentro de ti. Terrible. Entonces, es así. lo que va a provocar que tú no llegues a ser putrefacto es que tú te mantengas en el arca del pacto, que es la alianza con la presencia, Wow, terrible que es la eso. alianza con el Dios de los designios. Entonces, esta audiencia tiene que comprender que más allá de yo poder ver a un Dios que cumple designios, Sí. es también acoplarme a ese Dios. Ujú. Es así. Es también yo vivir de acuerdo a ese Dios. Ahora bien, yo voy a hablarle de un designio, Nélida, que hasta ahora yo le estoy buscando 40,000 vueltas y no le he encontrado el sentido, ¿Cuál es? ni le he encontrado la lógica. Josué está peleando con un pueblo enemigo, con todo el pueblo de Israel a su favor. Pero dice la palabra que estando en el combate de batalla, usted sabe qué es lo que es un pleito, Nélida, una batalla. Una batalla Defíneme de más o verdad. menos qué es una guerra para ti. Mira, una guerra es, por ejemplo, cuando un grupo, ya sea Ujú. una persona o un grupo de personas, está peleando contra su contrincante. Sí. Ahí o tú sales vivo o sales muerto. O te Perfecto. dan a ti o tú das. Y para tú salir vivo tiene que matar. Ujú. Entonces esa guerra antigua, ahora mismo no, ahora la tecnología ha crecido. Exacto. Y yo puedo estar en guerra con una persona y esa persona estar en otro país. Sí, vía telefónica. Vía telefónica, Una guerra hasta por telefónica. invocaciones, porque Exacto. puede hacer que haya un brujo en tal ciudad y yo esté en otra ciudad Sí. y esté haciendo invocaciones contra mí y estamos en Así. guerra, Exacto. ¿verdad? Estamos en batalla, estamos en proceso. Enviación a distancia. Bien, pero la guerra de la antigüedad no era así. La guerra de la antigüedad era fe y tu junto, fe. together. Al estar juntos en la guerra, dice la palabra del Señor que Dios envió piedra del cielo y mató a todo el pueblo enemigo en medio del mismo campo. Así Si es. usted y yo estamos abrazados peleando, estamos abrazados peleando, ¿cómo es posible que vengan ¿Cómo es cayendo posible? roca y piedra del cielo y te mate a ti, a mí no me Y a mate mí si no me estamos mate. abrazados? A todos los que eran enemigos. A todos los que contrincantes eran de Dios. enemigos, al pueblo de Israel una piedra de esa no lo tocó. Los designios del Señor. Yo le estoy buscando la vuelta. Yo quiero que alguien me explique cuál es el significado de esta historia así. ¿Por qué esas piedras mataron a los enemigos y no mataron al pueblo de Israel? No le va a encontrar lógica. No. Eso se llama designio de Dios. Así es. Porque si usted se pone a darle lógica con la mentalidad humana, usted no le va a encontrar respuesta. Es así, es así. Si estamos abrazados más de 1,000 personas, más de 1,000 hombres en un campo y que caigan roca y que no te caiga a ti, que me caiga a mí, Solamente a ellos, los contrincantes. mi Esto hermana, es algo tremendo. esos son designios de Dios. Entonces, los designios de Dios está buscando a alguien que tenga fe. Sí. Un recipiente de fe es aquel que va a ver el designio de Dios obrar en su vida. Es tremendo. ¿Qué es designio de Dios? Designio de Dios es hablarle a la naturaleza y que la naturaleza te escuche Sí, te obedezca. y que te obedezca. Wow. Designio de Dios es que usted diga, no va a llover. Por mi palabra. Por mi palabra no va a llover y no caiga agua. Designios del Señor. Eso se llama designio de Dios. ¿Por qué? Porque llega el principio o llega la dimensión, aquí yo voy a hablar algo fino, llega la dimensión en que Dios ya deja de determinar designios y te hace parte de su designio. Wow. En el sentido de que tú te paras y empiezas a autorizar como Dios. Tú te paras y empiezas a hablar como Dios. Por eso es que Elías ahora no solamente está revelando el designio de Dios, sino que está revelando un designio con Dios. Así es. Porque una cosa es revelar al Dios de los designios, otra cosa es revelar designio con el mismo Dios, Así agarrado, es. together, en la misma mano unido. Y es terrible, Diony, porque él dando ese decreto, Ujú. él le está diciendo a meteorología, el mes que ustedes tienen diagnosticado para que no va a llover. Entonces, lo que este hombre está haciendo es
parándole el designio a meteorología. Sí. Porque es probable que en ese año había un mes que tenía que llover. Ajá. Y este hombre está diciéndole a los tiempos, sujétense a una palabra que un Sí. hombre de Dios reveló. Exactamente. O sea, cuando tú tienes el designio de Dios tragado por dentro, aún la naturaleza, los tiempos, tienen que obedecer a tu palabra. Porque quizá había un mes que tenía que llover. Exacto. Habían personas anhelando que lloviera. Meteorología estaba preparado para decir, tal mes va a llover, Sí. prepárense todo el mundo. Y un hombre de Dios tuvo la capacidad de contrarrestar un pronóstico con otro pronóstico. Exactamente. Es decir, por mi palabra, aquí no va a caer ni siquiera un rocío. Exacto. Oiga, no es que es ni siquiera un rocío, ni siquiera una gota de agua. Sí, Y tal fue así. Y es tanto así, Nelsida, que él mismo después abrió el cielo y dijo, ahora va a Así llover. es, Díganle así acá que se acerca una gran Lluvia. Después de tanto tiempo no había llovido sobre la tierra. Así es. Pero la palabra de un hombre con designio divino provocó que volviera lluvia a la tierra de nuevo. Sí, Bien, ¿quién era Pedro? Pedro era aquel que vivía de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. ajá. Cuando Pedro vive de acuerdo a la voluntad de Dios, Pedro vio un milagro sobrenatural que el mismo Dios Así provocaba, es, así el mismo es. Cristo provocaba. Pero hubo algo que pasó. ¿Sabe qué fue lo que aconteció? ¿Qué aconteció? Lo que aconteció fue lo siguiente. Después de que Cristo sube al cielo, que el Espíritu Santo desciende de forma incorpórea sobre ellos Sí. y asienta sobre ellos en el aposento alto, dice la palabra del Señor que ellos profetizaban y hablaban diferentes lenguas. Note esto. Pedro, al ser el líder que el Señor deja instaurado, Sí. Pedro con su sombra empiezan los enfermos ¿a qué? A sanarse. sanarlo. Porque llega un momento que tú dejas de ser humano y te conviertes en un designio Dios andante. mío. Wow. Lo voy a repetir. Tú dejas de ser humano y te conviertes en un designio andante. Dios mío, terrible. Cuando tú estás muy ligado al propósito de Dios y muy ligado al eterno, Wow. tú eres el designio de Dios en esta tierra. Sí, Donde sí, tú sí, pases, sí. los milagros acontecen. Así es. Donde tú pases, la atmósfera cambia. Usted no ha visto gente que han llegado a cierto lugar y cuando llegan la atmósfera se transforma y hay una atmósfera de gloria. Toda atmósfera de montaña tiene que irse. Es así. Yo he llegado a lugares y he visto el ambiente tenebroso y por una palabra el ambiente ha tenido que cambiar. Cambia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes designio por dentro, solamente tú tienes que establecer y llegar. Sí. Y las cosas se materializan y Así funcionan. es, así es. Pero si yo no tengo designio, yo pudiera hablar, pudiera soplarme con un abanico y no va a pasar nada. Nada. ¿Entiendes? El que carga designio no respeta al enemigo. No. El enemigo tiene que respetarlo a Así él. es, literalmente. ¿Sabes por qué yo me doy cuenta que una gente carga designio de Dios o no carga? Cuando yo lo voy cogiendo lucha en una actividad con un demonio. Ay, así es. A menos que no sea un propósito de Dios que determine un principio que Dios quiera enseñarte. Usted no nació para coger lucha con los demonios, usted nació para reprenderlo. La Biblia dice, que y lo ellos obedezca. tienen que huir. Claro. ¿Me entiendes? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. El designio no se cumple hasta que yo no me someta a Dios. Así es. Hasta que yo no me someta, entonces el designio no puede ser uno conmigo. Es así. Tú y el designio de Dios son dos, porque tú y tu carne son uno. Sí. Cuando tú dejes de ser uno con tu carne, entonces tú y el designio serán O sea, serán Johnny, uno. tú me estás diciendo a mí que hay personas que no portan designios, sino que portan invocaciones. Ay, Dios mío, ¿cómo así? Me explico. Porque hay personas que van a lugares, van a eventos, y ellos empiezan a llamar a los demonios. Los demonios se manifiestan, pero no tienen el designio para sacarlo. Háblame de eso. Ellos llaman a Santa Marta, ellos llaman a Metresila y el varón del cementerio se le manifiesta y cuando se manifiesta no pueden sacarlo. Dios mío, ¿cómo así? Porque fueron invocadores, no personas que tenían designio. El que tiene designio, los demonios se manifiestan sin tener que llamarlo, pero salen fuera. sí. Entonces hay personas que están llamando a los demonios, pero no lo están sacando. Entonces no es posible que tú llames a Santa Marta, llames a Metresila y al varón del cementerio y lo dejes ahí en el suelo. Ay, Y tengan que entrarlo a un cuartico a trancarlo. Eso no es posible. Si tú tienes el designio de Dios, si tú tienes el poder de Dios, los demonios van a tener que someterse. demasiado fuerte. Yo creo, Nelsida, que realmente cuando yo cargo designio de Dios, los demonios no solamente tienen que someterse, sino que cuando te vean, tendrán que decir, hay un peligro, hay Sí. una amenaza, yo tengo que mantenerme tranquilo, mantenerme bajo quietud para que no me saquen de ese cuerpo. Hoy en día los demonios están jugando hasta con los mismos evangélicos. Es así, literalmente. Los demonios duermen con ellos, los demonios hacen lo que quieran con ellos. Se ¿Por qué? burlan. Porque no hay designio de Dios en la vida del creyente. Cuando hay designio de Dios en tu vida, cuando ya tú y Dios son tan uno, el designio de Dios hace que los demonios se vean revelados y se vean manifiestos y tengan que irse. Cuando llegó el designio de Cristo ahí a Gadara, la Biblia dice que el gadareno, él no lo llamó. No, El eso no lo gadareno reprendió. Nada más lo vio y Nada fue más puso corriendo. tierra. Y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Porque ellos saben que tú eres una amenaza para él cuando tú eres un designio andante. Así es. Mira, designio no es venir aquí y levantar la mano. Cualquiera puede levantar la mano. Yo no le llamaría designio a algo que yo puedo hacer. No. Le llamo designio a algo que yo no puedo hacer, que en mi capacidad humana yo Wow, no puedo. tremendo, es así. Un designio es ir a un evento. Yo fui a un evento en una ocasión y me pusieron una mujer que tenía cáncer enfrente Wow. para que yo orara.
Yo no sé si era para avergonzar mi ministerio. Yo no sé cuál era la intención de la persona que lo hizo. Pero yo di una palabra. Y cuando di la palabra, el designio se encargó del resto. Y ese designio provocó que esa mujer vomitara el cáncer por la boca. Cáncer terminal. Y hoy en día esa mujer está de pie, está viva, dando gloria a Dios porque Dios la libertó. Wow, Dios mío. Yo le llamo designio a ser los pies de alguien que no tiene todavía. Así es. Ser la voz de alguien mudo. Ser la visión de alguien que no ve. Así es. Ser el sonido de alguien que no escucha. Sí. La gente hoy en día quiere decir designio a tener una agenda llena. Que yo Eso estoy no es bien y que yo estoy en una iglesia de reino y que yo voy y predico aquí, predico allá. ¿Qué es designio? Designio es ver la maravilla, la obra, la bondad, los milagros de Dios manifestados en la vida. Dionis, tú vas a ver el designio de Dios obrando de esta manera. No te voy a decir algo que me lo contaron, yo lo viví. Sí. Y esta situación pasó con mi padre. ¿Tú crees que una persona con el corazón grande, retención de líquidos, problemas en los riñones, los pies hinchados, te dije problema en el corazón grande, y problema para respirar, tiene la capacidad para aguantar una operación? Simplemente por tener el corazón grande no te operan. Debería de estar muerto. Porque si te operan con el corazón grande y teniendo todas las complicaciones, retención de líquido, problemas en los riñones, los pies hinchados, problema para respirar, no te pueden operar. No. Porque tu corazón está demasiado grande y en la operación te puedes quedar a media. Y el designio de Dios venir y ponerte el corazón pequeño y que te operen y que todo salga bien y que ahora tú estés caminando. Demasiado sobrenatural. Cuando la gente veía la muerte en tu cara, esto hizo Dios con mi padre. Porque donde entra el designio de Dios pueden haber 10 enfermedades terminales. Y Dios dice, yo lo voy a sacar porque mi designio puede más que cualquier enfermedad. Eso es un designio de parte del Señor. Dios mío, demasiado fuerte. Nélcida, me comunican acá que tenemos 3 minutos. Pero yo quiero decir algo antes de orar por la audiencia que está recibiendo esta palabra. Y es lo siguiente. Tú te convertirás en un designio de Dios cuando te duele el problema de la tierra. Terrible. Te vas a convertir en un designio de Dios cuando te duela la condición que están viviendo tu gente. Te vas a convertir en un designio de Dios cuando te duela la enfermedad y el colapso espiritual que está pasando tu generación. Wow, terrible, cuando no te duele tu generación, entonces tú no te conviertes en respuesta para ello. No. Cuando no te duele tu generación, no te conviertes en solución para ello. Cuando no te duele ni te importa lo que está pasando tu gente, entonces te da lo mismo que se pierdan, que se mueran o que queden perdidos. Más sin embargo, cuando te duele es lo que va a provocar que tú te levantes con la solución en las manos. Cristo, en un momento dado, dice la palabra que allá apareció el anciano Isaías hablando y dijo, yo iré, moriré por ellos. O sea, cuando ese anciano aparece, nosotros sabemos que es una tipología de Jesús. O sea, cuando él aparece fue que se condolió y por eso trajo un designio a la tierra que la tierra no conocía todavía. O sea, para yo ser parte de la solución de la tierra, tengo que ser parte de su problema. Para yo ser causante de tu alegría, tengo que saber cuál es el sabor de una lágrima. Para yo ser causante de todo lo que te va a alimentar, tengo que saber el dolor que es pasar hambre. O sea, me tiene que doler tu causa para yo traer una respuesta. Yo no puedo provocar cambio hasta que yo no me ligue en el problema. Yo no puedo provocar cambio hasta que yo no me identifique con mi generación. Yo no puedo provocar cambio hasta que yo no vea a Dios obrando en mi gente, pero viendo el problema primero. Porque ¿de qué manera me voy a presentarte Dios? Dios mío, mi generación tiene un problema. Tiene esto y aquello. Pero si yo no me sé el problema, ¿cómo le presento yo la causa a Dios? O sea, Dios te está diciendo, si quieres ser un designio de Dios andante, tienes que ser parte del problema de tu generación. Ha sido tremendo, Dionis, lo que se ha desatado en este momento. El Señor nos ha bendecido de una manera especial. Los designios de Dios. Es necesario de que usted empiece a compartir esta palabra, comente, dele me gusta, porque hay una palabra que se ha desatado en este transcurso del video que ha sido de gran bendición para toda una generación. Así que le bendecimos de manera especial y de manera poderosa. Quien estuvo con ustedes, Dionis Luis. Y también su hermana Nélcida Rodríguez. Familia, hasta la próxima. Shalom.